¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro programa Conversando la Región, hablando de la nortinidad, de la antofagastinidad que nos heredó Sabela. Hoy vamos a hablar sobre teatro, dramaturgia, con yo diría un ícono de la cultura regional, Ángel Latus Bodanovich, actor, dramaturgo, un hombre de trayectoria, ¿no? Un hombre que ha hecho toda una vida en el teatro, porque esto no es de ayer. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar hay que aclarar que yo soy actor, director formado en forma intuitiva y autodidacta. ¿Quién es tu maestro? ¿A quién reconoces tú como maestro? Mi maestro es, en primer lugar, Pedro de la Barra. Aparte de ello, podríamos decir que tuve algunos estimulantes, unas personas que me estimularon, como el profesor de castellano de la Escuela Normal de Copiapó, don Hernán Márquez Huerta, que también tenía la misma línea de trabajo que tenía Pedro de la Barra. Ángel, ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? Yo nací el año 1939, un 15 de noviembre, en la maternidad de la oficina José Francisco Vergara. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama? Mi mamá se llamaba Petronilia Ignacia Filomena Bodanovich Navarro. ¿Y tu padre? Mi padre Ángel Florencio Latus Leiva. Mi mamá era dueña de casa y mi papá era un humilde tornero mecánico de la oficina María Elena. ¿Ellos tenían alguna vocación, alguna inclinación por este arte? Lo único que le escuché a mi padre algunas canciones cuando estaba un poco pasado de copa, cantando aquellos tangos que decía de los días sin huella, cantando adiós, adiós, pa' mí, esas cosas, pero no muy afinado. Oficina Vergara. Oficina Vergara. Luego te vas a Victoria, más al norte. Primero a Collazur un par de meses, guaguita. Ya. Después estuve hasta los 5 años en María Elena, y después de María Elena pasé hasta los 6, sí, más o menos 6 y tanto, a Oficina Victoria, donde empecé mi instrucción primaria, como se decía antes, para después ya al año siguiente, digamos 1947 por ahí, llego a la escuela número 9 de Antofagasta, al segundo año como con 8 años más o menos, y de ahí ya me quedo en Antofagasta cursando todo mi formación más básica. Primaria, la básica, en donde me toma por cariño y por amor a mis padres, un hermano de mi padre que se llamaba José Latus Leiva, que llegó a ser director de la Escuela Normal de Copiapó, y me llevó y él me educó para que yo fuera profesor y estuviera en este momento conversando, explayándome en forma menos comprensible con usted. Entonces tu formación es en la Escuela Normal de Copiapó. Eres uno de los que tuvo el privilegio de tener una formación maravillosa en las escuelas normales que desgraciadamente en nuestro país las destruimos. Sí, pues eso es lo malo que, bueno, yo conversaba con mi tío, que era un hombre muy sabio, después de que todo se produjo, todo este hecatombe que terminó con la escuela normal, las escuelas normales en Chile. Yo conversaba contigo, ¿usted cree, le decía yo, que pueden volver las escuelas normales? Mírame, Angelito, me dice, en primer lugar, me decía Angelito, yo creo que no es fácil que vuelvan. Pueden volver, sí, pero no con los lineamientos que teníamos anteriores, los proyectos educativos que se manejaban en ese momento, no pueden ser los mismos. Hay que actualizarlo. Era un hombre muy... Ángel, yo quisiera, antes de entrar al tema específico, que es la parte de teatro y de dramaturgia, todo lo que tiene que ver con el entorno del teatro, quisiera preguntarte tu opinión como profesor. ¿Sí? ¿Cómo ves tú que ha evolucionado la educación en Chile? Mira, yo creo, así sinceramente hablando, que ha ido para atrás en el aspecto, digamos, técnico, y en la cuestión de los efectos en la educación en el pueblo chileno. Si nosotros vemos delincuencia, porque falta educación. Si vemos todas estas cosas que suceden actualmente, falta educación. Lo primordial en un país es darle mucho énfasis a la educación. Si la educación fuera masiva, a que a todos tuvieran acceso, y no como dice el presidente, que los que quieren, los que pueden estudiar, tienen que estudiar. Porque actualmente los que pueden estudiar, estudian. Y los que quieren estudiar no pueden estudiar. Por todas las cosas que... Le falta billete, le falta oportunidad. Yo creo que falta oportunidad, y una oportunidad que sea mucho más masiva. Entonces yo digo que había un retroceso. Yo antes, cuando era joven, tenía otras apetencias. No me iba a los pubs,
no andaba fumando marihuana, no andaba buscando la droga, andaba buscando, sí, personas con las cuales pudiéramos dialogar y pudiéramos jugar en otro sentido, hacer un deporte sano, hacer unas conversaciones de grupo en donde las conductas de los jóvenes estaban orientadas a buscar unos espíritus más superiores que estaban inmersos en los libros. Y nos recomendábamos los autores chilenos, conversábamos literatura chilena. Eso eran como espacios de tertulia, ¿no? Con espacios de tertulia, cuando nos juntábamos en las plazas, por lo menos lo único que hizo que era el fumar a escondidas a los papás. Porque resulta que cuando yo tenía 18 años, no podía fumar frente a mis mayores. Porque tenía que esconder el cigarro y tenían que darme permiso para hacer eso. Ahora no, ahora hay una no sé si decir libertinaje o una pregunta adicional a esta parte general primero. Yo tengo la impresión de que el cambio más radical que hay en educación es que se ha volcado a una educación orientada fundamentalmente a producir factores productivos, es decir, personas que sean muy competentes en hacer algo específico. Claro. Pero el ser humano es algo más que eso, necesita cultivar el alma. Eso es importante, y yo te digo así sinceramente que el grupo de académicos seleccionados que había en nuestra Escuela Normal de Copiapó tenía este pensamiento: desarrollar al hombre integralmente, que fuera un hombre capaz de ser competitivo y al mismo tiempo tener una humanidad muy fuerte, cosa que los alcances sean logrados para poder repartir esos triunfos individuales, poderlo también repartir a los que lo rodean. Al maestro le quiero preguntar, si el maestro tuviera que pensar qué es lo que quiere que sepan los estudiantes del sistema educacional, particularmente pensemos en el norte, ¿sí? Porque una de las líneas de mi preocupación es generar identidad nortina, identidad desértica, identidad andina. La primera pregunta que quisiera hacerte en el enfoque de tu área de desarrollo de toda una vida, ¿existe una identidad del teatro, de la dramaturgia del norte chileno en el contexto de Chile? En el contexto de Chile yo creo que, digamos, en el norte es poco lo que hay. Y no hay tampoco como dijera yo, la intención de buscarla. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de lo que yo he hecho, hemos tenido los atisbos que salen a esa dramaturgia con Hugo Vidal Zamorano. Tocopellano, cuando hicimos la Ñusta Cuyac. Con él hicimos un verdadero buscando la identidad, digamos que era la identidad absoluta, buscando cómo meternos a nuestras raíces y comprender cuál sería el accionar del nortino en este mundo englosado con el altiplano y con la costa. Y qué es lo que realmente es lo que tiene que mover al antofagastino para luchar por su bienestar, por el bienestar común de la población. Entonces, ahí buscamos con Hugo Vital. Y últimamente, otra cosa que he hecho es la Reina Isabel Cantada Ranchera, de Hernán Rivera Letelier, basada en la vida de la salichera. Más moderna. Más moderna. Pero también hay otro un poquito más antes, que es Fata Morgana de Amor con banda de música, la convivencia del obrero salichero en el Pampunión, en la oficina del pueblo. Terminada tu periodo de formación, me imagino fuiste destinado a algún área del territorio a hacer tus clases y fuiste migrando. ¿Cómo se inicia la escuela de teatro en el norte? En primer lugar, yo hice una pasada como profesor rural en el campo. Tuve como 3 años en la escuela número 11 del Huasco, al interior de Vallenar, cerca del Valle del Tránsito. Y luego llego a Antofagasta y veo que yo cuando llegué esta era una ciudad, no sé si me estoy yendo a la pregunta, pero hay una ciudad bullente en cultura. Cuando yo llegué había más cines que ahora, no aglomerados en un cine netamente comercial, que son pocos, hay mucha gente que hay, somos pocos los que no nos llama la atención esas salas cerradas y medias claustrofóbicas que en este momento a mí como que me impiden ir al cine y así prefiero ver las películas en el televisor. Pero claro que es mucho más diferente verlas en el cine. Entonces había muchos cines, estaba el teatro, el cine Rec, estaba en La Torre, estaba el Imperio y estaba el Nacional. Y todo había vespertina, matiné, vespertina y noche. Y se exhibían películas que, bueno, yo no soy muy cinéfilo tampoco, pero era diferente. Yo cuando paseaba había temporadas en que paseaba por la calle Prat, en cada esquina había un coro,
habían diferentes agrupaciones corales cantando en la calle. Estaba la orquesta sinfónica que se estaba formando, que ensayaba, creo que en el Liceo de Niñas, y que la dirigía Rafael Ramos. Estaba el Teatro de Arte dirigido por Luis Soto Ramos. Estaba el Portón de Don Julio de la Universidad Católica del Norte, en donde estaba, creo, Osman Cortés y un director del Mercurio, el Pinto, se llamaba, y no me acuerdo el nombre, pero buena persona. Entonces había mucha cultura. Yo en las calles veíamos a Andrés Sabela paseándose, conversaba con Medio Mundo, a don Mario Bamonde en el centro cultural, el centro de extensión del Centro Universitario Zona Norte de Antofagasta. Había campeonatos sudamericanos de básquetbol y campeonatos mundiales de básquetbol. ¿Y waterpolo? Habían waterpolo, éramos poderosos. Pero vamos ahora al tema de cómo es tu contacto con el gran maestro Pedro de la Barra. Eso es una de las casualidades. El primer contacto que tuve yo fue un contacto indirecto con Pedro de la Barra. Fue el año 1958, desde la galería del Teatro Alhambra de Copiapó, estaba en la calle Atacama, en donde se presentaba La viuda de Apablaza de Orrego Luco. Allí fue la primera vez que vi el teatro y yo empecé, no sabía que existía, era que lo ignorante que era, estudiante normalista, sexto año, no sabía que existía el teatro, el ITUSH, el teatro de la Universidad de Chile. No sabía que había teatro en Chile, un movimiento teatral. Y me impactó eso yo hacía teatro de la normal, sí, pero no sabía que el teatro se hacía con tanta seriedad, con tanto realismo y con tanta trascendencia, y al mismo tiempo y que lograba tanta comunicación con el público. Eso fue un impacto. Luego salgo de la normal, me voy a Huasco, a la escuela número 11 de La Pampa, y allí hago teatro a mi modo de hacer con los alumnos, haciendo ahorita que escribía yo sobre el buen comportamiento, sobre el buen compañerismo, la buena conducta, el respeto a los padres, el respeto a los profesores, el querer la naturaleza. ¿Cómo lo fuiste detectando en la escuela normal? En la escuela normal y desde chico que jugaba a los títeres, pero me gustaba eso, expresarme en ese sentido. Y yo quería traspasar ese amor que tenía yo por contar historias pequeñas, pasárselas a mis alumnos. Y formé un grupito de teatro, hacía teatro con todos los cabros, teníamos 90, era chiquitita la escuela, éramos 2 profesores, 90. Hacíamos veladas para realzar el sentimiento patrio, el respeto a los héroes, el 21 de mayo, 18 de septiembre, eso lo hacíamos. Y después estuve en Piedra Colgada no hice mucho, y llego aquí a Antofagasta. Y aquí en Antofagasta hacemos unas obras en la escuela número 34, donde yo me luzco como actor, porque yo tenía mucho tiempo ganas de actuar, y hago un personaje de un boxeador en un sainete de Carlos Cariola y Rafael Fontaure que se llamaba Que Mucha Barca. Y allí me vio Mario Tardito y Carlos Núñez, que estaban ya en el teatro de la Universidad de Antofagasta, o el Teatro del Desierto, digamos, y le dijeron al maestro Pedro de la Barra que había un profesor que era más o menos para el teatro. Tráiganlo. Entonces yo lo conocí, mi primer contacto con él me dijo: ¿usted le gusta el teatro? Yo en primer lugar, fue un impacto muy grande porque yo no sabía que Pedro de la Barra había dirigido La viuda de Apablaza, no sabía quién era. Y cuando me dicen, el caballero que dirigió La viuda de Apablaza, fue un impacto grande. Tener un hombre tan grande frente a mí, yo un maestro ignorante en teatral, tenía mis buenas conductas y mis buenas armas para las técnicas educativas, todo lo que sea, pero de cultura era bien... ¿Y te incorporaste al equipo del maestro? Me incorporé al equipo. ¿Y cómo partió ese equipo? ¿Cómo fue la génesis? La génesis de ese equipo fue una inquietud de los primeros alumnos del pedagógico del Centro Universitario Zona Norte de la Universidad de Chile en Antofagasta. En ese, si mal no recuerdo, estaban las carreras de matemática, la carrera de biología y química, y creo servicio social y otra más, y artes plásticas parece, una cosa así. Entonces allí había una inquietud de esos alumnos, en donde estaban Alfredo Carrizo, José Fres, Teresa Ramos, los de Ruth de Gaña, Francisco Araya, que era de la Norte, el hermano de Ruth de Gaña, que es el Marcio de Gaña, que era de la Norte, el José Santander, que era de la Norte, era estudiante castellano, Fres era de matemáticas, la Teresa de biología y química con la Ruth de Gaña, más otros alumnos de servicio social.
el Patricio Coronio y Afrodita Coronio. Y también estaban Ernesto Dinamarca y un grupo de servicio social, de los asistentes sociales. Y ellos tomaron un acuerdo un día, creo 2, 3 o 4 de abril, no recuerdo bien, hicieron una reunión para formar un grupo de teatro y hacer obras de teatro, no sabían cuáles. Entonces ellos empezaron su trabajo y hicieron unas presentaciones y lo vio don Raúl Vitrán, que era el director, del Centro Universitario Zona Norte, y sabía que Pedro Lavarra había emigrado desde Concepción hasta Arica para formar la Escuela Internacional de Teatro, proyecto que al maestro no llegó a buenas aguas. Entonces lo invitó a que viniera a ver este grupo. Entonces el maestro aceptó la invitación, los vio a los alumnos haciendo, creo, la primera obra que montaron, no recuerdo, que fue Pacto de Medianoche, de la dramaturga insigne, doña Isidora Aguirre. Pero el impacto tiene que haber sido muy grande, porque, Ángel, tú has hecho del teatro tu vida al final. Claro, porque yo después, pero Lavarra pescó eso, vio que había una semilla, aquí me quedo y aquí voy a hacer una cosa grande y voy a dar el primer paso a mi postura de fortalecer y buscando la realidad del teatro chileno desde la provincia, es la provincia. Entonces con esta gente que estaba ahí, lo que yo he nombrado, empezó a hacer su labor. Y empezó con obras muy chicas, una obra infantil, ¿cómo se llama? La Princesa Panchita, de Luis Avi y Jaime Silva. Y además un entremés de Cervantes que se llamaba Los Habladores. Con eso empezó a enseñarle a actuar a los jóvenes. Y de allí estamos conversando con Ángel Latus, estamos en esta conversación de nortinidad, de antofagastinidad, estamos generando identidad regional. Nos vamos a separar solo un minuto, ya volvemos.